Buenos días todavía, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Estamos en el Catecismo de Heidelberg y me dice el pastor que él no completó el día del Señor que le tocaba. Entonces quedamos en la pregunta 21, ¿verdad? Entonces es lo que nos corresponde hoy, es la pregunta 21 y es una de las preguntas más importantes de todo el catecismo. Obviamente todas las preguntas tienen su importancia, ¿verdad? Pero esta pregunta 21 es crítico porque trata del fundamento de la vida cristiana, que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces ese tema de la fe siempre tiene que ser un tema importante para todos nosotros. Bueno, vamos a decir la pregunta, o la respuesta más bien, todos juntos. Catecismo de Heidelberg, pregunta 21. ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe no es únicamente un conocimiento seguro por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo produce en mí por el Evangelio, de que no solamente a otros, sino que también a mí mismo, Dios me da gratuitamente el perdón de pecados, la justicia eterna y la salvación solo por gracia y únicamente por amor a los méritos de Cristo. Bueno, hermanos, no es una carrera para ver quién puede terminar primero, ¿verdad? Entonces siempre podemos leer pausadamente cuando damos las respuestas. Pero bueno, aquí la verdadera fe se habla de sus ingredientes. Y hay tres puntos principales, ¿verdad?, que tienen que salir de esto. Primero es que la verdadera fe sí es un conocimiento. Es más que conocimiento, pero no es menos que conocimiento. Y aquí parte del trasfondo histórico es que en la Iglesia Católica, en la era de la Reforma, enseñaban lo que llamaban una fe implícita. O sea, una persona podía decir, yo creo todo lo que cree la Iglesia. Y uno le preguntaba, bueno, ¿y qué cree la Iglesia? Bueno, no sé, pero lo creo. Para los reformados, eso no se vale. Porque ¿cómo voy a decir lo creo, pero no sé lo que es? ¿Cómo voy a decir yo lo afirmo y no sabemos qué estamos afirmando, ¿verdad? Y entonces en parte por eso enfatizan que hay un conocimiento seguro. Ahora, claro, algunos conocen más, algunos conocen menos y tenemos esa necesidad de ir creciendo en el conocimiento, pero en la ausencia total de conocimiento no puede existir una verdadera fe. Por eso es que instruimos, por eso es que leemos, por eso es que estamos enseñando y explicando la Biblia constantemente, porque queremos, no queremos que la gente diga, bueno, yo creo lo que cree la Iglesia, pero sin poder definirlo. Por eso nos decimos, bueno, crean en la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues hay que leer, ¿verdad? Hay que explicar, hay que investigar un poquito. Entonces la verdadera fe es un conocimiento. Y para distinguirlo de mera opinión, pues yo pienso, yo siento, a mí me parece. Nada de eso, ¿verdad? Eso quizás sirva para la vida cotidiana. Pues a mí me parece que para cambiar el aceite del carro hay que hacer esto, aquello, lo otro. Y si nos equivocamos, pues es un problema, pero no es un problema eterno. Pero con la salvación... Nos pueden llevar a la eternidad. Bueno, también, ¿verdad? La otra. Es cierto. Pero aquí no hay lugar para opiniones solamente, me parece. Debe de ser un conocimiento seguro. Bueno, ¿en qué podemos basar un conocimiento seguro? Por la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra. O sea, sin la Biblia no es posible una verdadera fe. Ahora, no es por decir que si alguien no tiene una copia de la Biblia, no puede creer. Claro que sí, si escucha el contenido, si alguien le lee o le cuenta, ¿verdad? Claro, es mejor tener una copia propia de la Biblia, y no solamente tener, sino ocupar. Pero, por ejemplo, en la iglesia en México, donde yo viví, donde yo crecí,
crecí por un tiempo, había una señora que nunca había aprendido a leer. Era analfabeta totalmente. Pero una vez hubo una reunión congregacional y alguien dijo algo y ella dijo, pues yo no sé mucho, pero yo sé que en la Biblia dice esto. Ok, excelente, ¿verdad? Había escuchado, aunque no podía leer. Entonces, el hecho de no poder leer no quiere decir que no podemos saber nada, ¿verdad? El conocimiento está en la Biblia. Si nosotros podemos leer, excelente, ¿verdad? Si dependemos de que alguien más nos cuente, nos diga, nos lea en voz alta, pues no impida que de todos modos recibamos conocimiento seguro, pero tiene que venir de la Biblia. Se podría decir, pastor, que en la iglesia apostólica, tiempos de Jesús, muchos eran analfabetos y no sabían leer. Pues hay desacuerdos, porque depende de la región, ¿verdad? De que sí había muchos analfabetas, pues más supongo que en nuestros tiempos, aunque ahora, quién sabe, ¿verdad? Con cómo va todo. O sea, sí había muchos que sí podían leer, pero también había muchos que no, ¿verdad? Y bueno, algo parecido tenemos en nuestros tiempos. O sea, tenemos el ideal de que todos puedan leer, pero es un ideal no cumplido, ¿verdad? Hasta cierto punto. E-I-E-I-O, eso no es para la escuela dominical, Belén. Eso viene después. Bueno. Old MacDonald had a farm, ¿verdad? De lo que está cantando. Bueno, entonces de la Biblia procede el conocimiento seguro. Podemos conocer otras cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Pero para estar seguros, para lo que trata de Dios, del pecado, de la salvación, de la eternidad, pues no hay otra fuente de información más que la Biblia. Y entonces nunca podemos olvidarnos de la Biblia, por eso Pablo le manda a Timoteo que dé atención a la lectura, porque tiene que estar leyendo la Biblia constantemente, no solamente para sí, pero también para la congregación, leyendo en voz alta, para que quien no pueda leer, pueda escuchar de todos modos, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir entonces que en la verdadera fe adoptamos una postura hacia la Biblia, que aceptamos todo lo que diga. Ahora, no es por decir, bueno, lo creo aunque no sé lo que diga. Ahí ya regresamos a una fe implícita, ¿verdad? Que no es del todo correcto. Pero la postura es, como la Biblia es la palabra de Dios, cuando me cuenta algo que no sabía antes, ahora sí lo voy a creer, ahora sí lo voy a aceptar. Entonces no estoy diciendo yo creo todo lo que dice la Biblia sin saber lo que es. Yo digo, mi postura hacia la Biblia es que es la palabra de Dios. Cuando descubro lo que me dice, lo voy a creer. Pero no digo que lo creo de antemano, ¿verdad? Es la diferencia, la distinción entre una fe implícita y una posición o una postura de sumisión a la palabra de Dios. Y esa es la verdadera fe, que crees que es la palabra de Dios, porque muchos, yo sé de varios, que no creen que es la palabra de Dios, entonces no hay fe ahí. Claro. Pueden saber lo que dice, sí. pero si no creen que es la palabra de Dios, no. Y luego hay personas que se dicen cristianos, ¿verdad? Y sin embargo no aceptan que la Biblia sea la palabra de Dios. Entre cristianos progresivos, en las iglesias liberales, etcétera, ¿verdad? Se encuentra eso mucho. Y bueno, de acuerdo a nuestro catecismo, eso no es una verdadera fe. Porque ¿cómo voy a decir, bueno, a Dios sí le creo, pero a su palabra no? Bueno, si yo digo, al pastor Valentín le tengo confianza, pero a lo que me dicen no. Pues no le tengo confianza al pastor Valentín, ¿verdad? O sea, si no acepto su palabra, no tengo confianza en él, no le tengo fe. Y entonces intentar distinguir de esa manera y decir, pues sí creo en Dios, pero no en la Biblia. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, no es posible hacer esa división, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo primero. Hay que tener conocimiento seguro. Eso proviene directa o indirectamente, pero proviene de la palabra de Dios, de la Biblia. Si no tenemos eso, no tenemos una verdadera fe. Pero también se tiene que agregar que si tengo eso, si digo, Dios ha hablado en la Biblia, pero no confío en Cristo, pues
tampoco no tengo una verdadera fe. Y eso es lo que dice enseguida, ¿verdad? La verdadera fe es también, además, una verdadera confianza. Bueno, este es un ejemplo que he usado con los niños en la clase del catecismo para ejemplificar la diferencia entre creer y confiar. Hubo una vez un hombre que se llamaba Blondín y era conocido por caminar sobre alambres. Y una vez en las cataratas de Niágara, ¿cómo se dice? Niágara, en Nueva York. Él suspendió un alambre, ¿verdad? Que atravesaba desde Canadá hasta Estados Unidos, porque ahí está la división, ¿verdad? En el río. Y él le preguntó a la audiencia, ¿verdad? ¿Quién cree que yo puedo caminar de aquí para allá y regresar? Todos alzan la mano, ¿verdad? Bueno, va y vuelve, lo hace. Luego dice, ¿quién cree o quién confía que yo lo pueda llevar de aquí para allá? ¿Quién se sienta en mis hombros y yo lo llevo? Nadie lo hizo, excepto el agente de este hombre, ¿verdad? Y entonces lo llevó, se fue de regreso, ¿verdad? Todo bien, salió. De toda la multitud que decían, te creemos, solamente uno confió, ¿verdad? Porque uno se encomendó a este hombre, dejó su vida en las manos o sobre los hombros de esta persona. Bueno, si yo creo en Cristo, pero no le confío mi vida, no le entrego mi salvación, esa no es confianza, esa no es verdadera fe. Si yo tengo a Cristo, pero por las dudas, tengo también a un Buda, ¿verdad? Tengo una imagen de Cristo que no debería de tener. Ahí está mi imagen de Cristo, ahí está mi imagen de Buda, ahí está esto, aquello, lo otro. No confío en Cristo porque no me he entregado a Él. Pienso, bueno, por las dudas voy a poner otras personas al lado, ¿no? Es lo mismo si agrego a la Virgencita o a quien sea al lado de Cristo. Si yo siento que Cristo necesita ayuda para salvarme, no le tengo confianza, a final de cuentas. Entonces, la verdadera fe no es solamente conocimiento seguro, es también una confianza que descansa, que reposa sobre Cristo, que dice, Él es el encargado de mi salvación. No soy dueño de mi vida, sino que Él lo es. Ahí sí tenemos la verdadera fe. Ahora, eso es un don de Dios. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a sentir esa verdadera confianza. Es algo que el Espíritu Santo produce por el Evangelio. O sea, al escuchar el Evangelio, cuando el Espíritu opera, nos nace esta verdadera confianza. Eso por un lado nos dice que escuchar el Evangelio es muy importante. Sin escuchar el Evangelio, ¿cómo se va a producir esta verdadera fe? Pero también nos explica por qué muchos escuchan el Evangelio y sin embargo no tienen esta verdadera fe. Porque no es el Evangelio por sí mismo, es el Espíritu Santo usando el Evangelio. Entonces, dos personas pueden estar sentadas en la misma congregación, escuchan la misma predicación, uno cree, otro no. La diferencia fue el Espíritu Santo, no fue el predicador, obviamente, no fue el sermón, obviamente, no fue el ambiente, fue el Espíritu Santo. Sí, pastor. Tal vez se puede decir, en base a Santiago 2:19, que muchos tenemos fe como los demonios, en el sentido de que nada más creemos, Claro. pero no confiamos. Claro. Sí, sí, bueno, es... No que seamos demonios. No, pero es un buen punto, Algo ¿verdad? Porque, o sea, a veces pensamos que mientras no somos ateos, creemos en Dios. Bueno, el diablo no es un ateo, pero no por eso lo vamos a llamar creyente, ¿verdad? Sabe que Dios existe, lo sabe perfectamente, pero no confía en Dios, no se entrega a Dios, al contrario, se opone, ¿verdad? Y entonces es ahí donde es importante distinguir, ¿verdad? Si por un lado no podemos confiar en Dios sin confiar en su palabra, no es suficiente decir la Biblia es la palabra de Dios y ya. También hay que confiar en Cristo
salvación. Y solamente es el Espíritu Santo que lo puede hacer. Entonces tenemos ese elemento conocimiento, tenemos ese elemento confianza. Y ahora hay que individualizar. Porque y ha habido casos de esto. Hay alguien que dice, bueno, sí, es cierto, Cristo es el camino de la salvación y Cristo va a salvar a muchos, ha salvado a muchos, pero a mí no me va a salvar. De hecho, en este momento conozco de una señora que está pasando por algo muy difícil y ella dice, ya en efecto estoy en el infierno, no hay ninguna esperanza para mí, no me puedo arrepentir, Cristo no me puede salvar, yo me voy a ir directo al infierno cuando muera. Y está muy convencida de eso. Bueno, ella no duda que Dios existe, ella no duda que Cristo sea el camino de la salvación. ¿Qué le hace falta? Es la aplicación personal, no solamente para otros, como dice el catecismo, sino que también a mí mismo Dios me da gratuitamente el perdón de pecados. Esto a veces sucede con personas que crecen en la iglesia, ¿verdad? Escuchan la palabra de Dios desde chiquitos, siempre saben que la Biblia es la palabra de Dios, siempre saben que Cristo es el único camino a la salvación, pero lo que les hace falta es la aplicación personal, es confiar no para los demás, sino para ellos mismos. O sea, saben que sus papás van a ir al cielo, etcétera, pero no tienen esa confianza personal. Mientras solamente creo que Cristo es el Salvador para otras personas, no puedo decir que es mi Salvador, ¿verdad? Y entonces es importante concentrarnos y fijarnos y decir, Cristo es lo que es para mí. Ahora, a veces hay hermanos que dudan, ¿verdad? Dicen, bueno, pero ¿cómo sé? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo? Ok, porque Cristo lo dijo. Si yo sé que Cristo es la verdad, el hecho que lo dijo debe de ser suficiente. Él dijo, los que vienen a mí, nunca les echo fuera. Ahí está la invitación de Cristo. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Cristo dice, quien quiera puede venir. ¿Ok? Entonces, adelante. Esperamos que se sienta mejor dentro de poco. Difícil estar con dolor de cabeza, ¿verdad? Adelante, no te preocupes. Entonces, con esa aplicación personal de la promesa general, indiscriminada. Un teólogo, un predicador inglés, ¿verdad?, que pasó por muchísimas dudas, muchísimo conflicto en su vida, él llegó a decir, mira, es mejor que en la Biblia se diga quien quiera o quien sea, porque si yo hubiera leído en la Biblia, Juan Bunyan era el nombre de este teólogo, Juan Bunyan puede venir a Cristo, hubiera pensado, habrá otra persona en el mundo con mi nombre, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice, todos los trabajados y cargados, a todos los sedientos, cuando la Biblia dice, el que en mí cree de su interior correrán o fluirán ríos de agua viva, cuando la Biblia dice, quien sea o todo aquel que crea en él, ahora no es posible que él quede excluido de esa invitación indiscriminada. Y entonces él tuvo que confiar que para él Cristo era el Salvador suficiente. A veces la gente dice, bueno, es que yo soy tan humilde, ¿verdad? No me atrevo a presumir que Cristo es mi Salvador. No es presunción cuando Cristo se ha ofrecido, más bien es desconfianza de nuestra parte. Si el pastor les dice, mira, cuando vienen y me piden $500 y se los regalo sin preguntas, bueno, ¿cómo lo ha hecho, verdad? Entonces, decir, no me atrevo a presumir, pues ya no es presunción, ¿verdad? Él hizo la oferta y si le creemos, pues
vamos a aprovechar de la oferta, ¿verdad? Claro. No es presunción cuando Cristo nos ha dicho, es más bien incredulidad. Si Cristo dice todo aquel que cree y decimos, bueno, todos menos yo, es incredulidad, ¿verdad? Es con referencia a mí mismo. Y eso a veces sale de egoísmo, porque digo, soy tan pecador que ni siquiera Dios me puede perdonar. Oh, sí, yo soy el más pecador de toda la historia, ¿verdad? Es una locura querer sobresalir en cuanto a ser pecador, pero somos tan egoístas que si eso es lo único, también eso dice, no, yo soy el peor de los pecadores. Pues Pablo ya agarró ese lugar, ¿verdad? Y dijo que si Cristo pudo salvar al jefe, a la cabeza, al mayor de los pecadores, pues también a todos los demás, ¿verdad? Y entonces no tenemos ningún motivo para decir, pues Cristo es para otros, pero no para mí. No, acerquémonos a Él en la fe y encontraremos que es para nosotros también. En Cristo entonces, por la verdadera fe, recibimos el perdón de pecados. Lo que significa el perdón es que los pecados ya no determinan cómo Dios nos trata. O sea, si Dios estuviera obligado a tratarnos conforme a nuestros pecados, pues sufriríamos en esta vida, moriríamos y nos iríamos al infierno ya. Cuando Dios nos perdona, tiene la libertad de tratarnos no conforme a nuestros pecados, sino de otro modo. Es lo mismo entre personas, ¿verdad? Si alguien me ofende y yo le trato según su ofensa, pues soy frío, soy lejano, no le hablo, no le busco. Si le perdono, ya no tomo esa ofensa en cuenta. Esa ofensa no determina cómo me llevo con esa persona perdonada, ¿verdad? Y es lo que Dios hace para nosotros. Bueno, también recibimos la justicia eterna. O sea que para siempre, sin lugar a cambios, somos justificados. Estamos del lado correcto de la ley, ¿verdad? La ley que nos condena por nuestra conducta, en Cristo esa misma ley nos aprueba. Dice, no hay nada en contra de esa persona. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Y entonces es una maravilla porque no es lo que merecemos, no es lo que hubiéramos esperado, pero es una justicia eterna. No se nos puede quitar. Una vez justificados, somos justificados para siempre, porque la justicia es eterna. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Ser perfectamente justos para siempre desde ahorita. Eso lo dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Su capítulo 9 dice que con un sacrificio Cristo ha perfeccionado para siempre a los que Él ha apartado, a los santificados. Un solo sacrificio sirve para siempre. Y también se nos da la salvación. O sea, la salvación incluye el perdón y la justificación, pero es más amplia todavía. Incluye que seamos adoptados como hijos de Dios. Incluye que seamos santificados paulatinamente. O sea, Belén, no metas el dedo ahí, por favor, chiquita. No queremos que se apague la luz, ¿verdad? Y, perdón, me distraje un poquito ahí. La salvación incluye, correcto, pastor, que vayamos creciendo en la gracia y en las buenas obras. La salvación incluye que al morir vayamos inmediatamente a estar con Cristo. La salvación incluye que cuando Cristo regresa nos resucita, también reúne cuerpo y alma, ¿verdad? Para que seamos perfectos en todo aspecto, físicamente, mentalmente, espiritualmente, para toda la eternidad. Entonces la salvación es más amplia todavía que el perdón y la justificación, aunque claro, esa es una parte importantísima, ¿verdad? Y finalmente el catecismo nos dice el porqué de todo esto. ¿Qué motiva a Dios a darnos tanto? La gracia. No hay otra respuesta. No podemos ir más allá, no podemos encontrar, pues, ¿qué está detrás de la gracia? No hay nada detrás de la gracia,
porque es la gracia de Dios. Es su decisión libre y soberana apiadarse de nosotros. ¿Y cómo da estos beneficios específicos? Por amor a los méritos de Cristo. Cristo es quien hace posible todo esto. Y entonces la verdadera fe tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con Dios mismo, pero comienza en un sentido, tiene su punto de contacto con el Señor Jesucristo. Y por eso es que podemos hablar de muchos que tienen fe en Dios, ¿verdad? Podemos pensar en judíos religiosos, en musulmanes religiosos, y hablan de Dios y de tener fe en Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no hablan de Cristo. Cristo no entra. Donde Cristo no entra, no hay verdadera fe en Dios mismo, ¿verdad? Porque no hay fe en Dios como se ha dado a conocer. Tienen fe en un Dios de acuerdo a su propia opinión, pero no de acuerdo a la Biblia. Por medio de Cristo, dice Pedro en 1 de Pedro 3, creemos en Dios. O sea que sin Cristo ni siquiera podemos decir creo en Dios de la manera correcta, ¿verdad? Claro, se pueden pronunciar las palabras, pero fuera de Cristo no tienen valor, no indican lo que deben de comunicar. Hermana Silvia. Entonces, hermano, pues, para la evangelización, eso sería una buena pregunta hacer, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Y que expliquen, y si no, explicar nosotros, ¿verdad? Claro. O ayudarle. Sí. No, cuando alguien dice, bueno, yo creo en Dios, ok, ¿cómo se ha dado a conocer? O, ¿qué sabes de Dios? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo Dios nos enseña? ¿Verdad? Y si Cristo no entra ahí, hay un gran problema, ¿verdad? Claro, sí. Ahí deben de mencionar pues la Biblia y Cristo, ¿verdad? Y si mencionan la Biblia, pues uno aprovecha para decir, y en la Biblia da testimonio de Cristo. Y si mencionan de Cristo, uno puede decir, claro, y conocemos a Cristo a través de la Biblia, ¿verdad? Nada más para estar seguros de que esta persona con quien estamos dialogando esté en el marco, ¿verdad? Que podemos avanzar a otros temas porque tienen lo básico ya sí, porque bien definido. Hoy, por decirlo así, no es que nadie haya escuchado de la Biblia, ¿verdad? Sino que decir, como si nosotros, ¿verdad? Por gracia tenemos un verdadero conocimiento, que estemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ok, entonces ya eres cristiano, ¿verdad? Y seguimos al que sigue, ¿no? Por decirlo así. Claro, sí. Sí, no, esta pregunta del catecismo nos aporta mucho, porque nos dice que como creyentes no debemos quedar contentos con un conocimiento indefinido, ¿verdad? Sino debemos estar seguros de qué es lo que creemos. Pero también nos dice que la verdadera fe no es solamente consentir, no es simplemente decir, estoy de acuerdo con esta declaración, con aquella declaración. Es una confianza personal. Y es una gran diferencia, porque la confianza personal no se trata simplemente de hechos, se trata de personas, se trata de depender de Dios prácticamente hablando, ¿verdad? Y es ahí donde, bueno, muchos fallan en conocimiento claro y seguro, ¿verdad? Pero muchísimos fallan en la confianza en la realidad, ¿verdad? Creen, o sea, aceptan, no combaten, pero no es lo mismo que confiar propiamente, ¿verdad? Bueno, casi estamos al final, entonces creo no vamos a tocar la pregunta 22 el día de hoy, ¿verdad? Con esa pregunta 21 hay suficiente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Quería comentar que incluso nosotros que decimos que confiamos, nuestra confianza no es perfecta, ¿verdad? Claro. Porque en la vida real, cuando se me sube el azúcar, ¿verdad? O algo así,
desesperamos. Claro. Y creo que es natural que uno se angustie, pero a veces, aunque decimos que confiamos en Dios para todo, una enfermedad nos muestra que nuestra confianza no es ni constante ni completa. Claro, claro. No, es muy cierto, ¿verdad? Batallamos con dudas, batallamos con temores. En teoría, la fe debe de ser la respuesta total a todo esto, ¿verdad? Porque Dios está conmigo, ¿quién temeré, verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién me voy a atemorizar? Como dice el Salmo 27. Pero nuestra fe es débil y tiene que ir en aumento. Lo bonito, lo hermoso, es que una fe débil puede ser una fe genuina si tiene conocimiento de la verdad y si confía en Cristo, aunque la confianza sea imperfecta. La gran pregunta no es qué tan fuerte es mi fe. La gran pregunta es en quién confío. Porque si yo confío en Cristo, pero con una fe mínima, débil, vacilante, confío en Cristo y Él es poderoso. Mi fe no es un poder por sí mismo, ¿verdad? Mi fe solamente recibe de Cristo. Y una fe débil y una fe fuerte reciben al mismo Cristo. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? ¿En quién estamos confiando? Bueno, vamos a concluir con oración entonces. Creo que ya terminaron al lado también. Ese maestro es también bien puntual. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por el resumen de tu palabra en el catecismo. Gracias por esta hermosa pregunta y respuesta acerca de la verdadera fe. Ayúdanos a avanzar en nuestro conocimiento, también en nuestra confianza y en nuestra aplicación personal. Que sepamos que Cristo es nuestro Salvador, sea Salvador de quien más lo sea o no, pero para nosotros sí lo es. Ayúdanos a compartir ese tesoro con los demás. Y Señor, te pedimos por Francisco que dentro de poco se sienta mejor y que esto no sea el comienzo de nada grave. Bendícenos en el resto de este día y despídenos con tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.